Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 31 de mayo. El día de hoy llegaron 33,000 dosis de la vacuna AstraZeneca destinadas a hombres y mujeres de 40 años a 49 años, de los municipios de Tizimín, Umán y Canacín. En breve se anunciará la fecha de la aplicación de dosis a este grupo de edad. De hoy lunes 31 al sábado 5 de junio se aplica en Mérida la segunda dosis contra el coronavirus a las personas adultas mayores de 60 años. Proceso que se realizará en 2 macrocentros y 7 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. De acuerdo con lo programado, la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años de Mérida se llevará a cabo de la siguiente forma. Hoy lunes 31 de mayo se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero. Mañana martes 1 de junio a los de marzo y abril. Miércoles 2 de junio a los de mayo y junio. Jueves 3 de junio a los que cumplen en julio y agosto. Viernes 4 de junio a los de septiembre y octubre. Y sábado 5 de junio a los de noviembre y diciembre. El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. La vacunación se realizará de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de esta ciudad y la Secretaría del Bienestar. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 160 pacientes en hospitales públicos. 35,021 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 40,229. Hoy se detectaron 116 nuevos contagios de coronavirus, 105 en Mérida, 3 en Ticul y en Tizimín, 1 en Zitas, Muxupip, Valladolid y Xochitl y 1 foráneo. De los 40,229 casos positivos, 345 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 25,254 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7,208, 6,424 en la zona oriente, 2,365 en la zona centro, 3,551 en la zona sur y 5,706 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Son 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 42 a 67 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. 4 residían en Mérida, 1 en Umán y 1 en Oxcuscap. En total, son 4,231 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 817 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 160 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.